Como ya vimos anteriormente, entonces, los datos sobre la flexibilidad y la elongación permiten obtener información importante para el futuro entrenamiento. Prevención de lesiones, evitar desequilibrios en la cadena cinética, menor flexibilidad en la espalda baja, padecimiento, por supuesto, de lumbalgia, ¿sí? Mucha gente por ahí tiene este tipo de patologías, de menor flexibilidad en la zona baja, bueno, tiene que ver con el padecimiento de lumbalgia y así vienen un montón de problemas, por ejemplo, ergonómicamente hablando sobre todo, por supuesto, valga la redundancia de ergonomía, podemos ver que por ahí la gente que trabaja en oficina, trabaja frente a una computadora muchísimas horas y empieza a tener problemas en la cervical por la hiperextensión de lo que es el mentón hacia adelante, ¿sí? Que por ahí no tiene las condiciones básicas de una silla ergonómica o el monitor cerca de la distancia a la frente, o sea, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que también podemos dar consejos a nuestros alumnos para que mejoren a través también de estos conocimientos, ¿no? Adquiridos a través de las charlas que tenemos en las clases también de stretching. Es muy importante que sepas de que la lordosis que tiene la cervical de por sí, bueno, eso se ve afectado cuando nosotros llevamos mucho tiempo con la cabeza ahí en la computadora o también en el celular, la mirada hacia abajo. Es muy importante que sepas que, bueno, que seguramente va a haber una rectificación cervical cuando los músculos están haciendo mucha fuerza para mantener eh, todas esas vértebras, esas cervicales ahí, que están con mucha tensión y con mucha presión sobre todo. Es muy importante que tengas en cuenta todas estas cuestiones básicas de la flexibilidad. Técnicas de elongación muscular. ¿Cuáles son las técnicas de elongación muscular? Bueno, ya las vimos. Dinámicas balísticas, que es la elongación con velocidad, pasiva, activa, ¿sí? O las estáticas. ¿Cómo vamos a hacer nuestra entrada en calor? Y ya nos metemos en el tipo de metodología. Un tipo de metodología, ¿cómo es mi entrada en calor? Bueno, mi entrada en calor son movimientos de rotación articulares, como vemos ahí mismo en las fotos, en las imágenes, para generar mayor cantidad de líquido sinovial en las articulaciones. ¿Qué hago con esto? Lubrico las articulaciones. Lisa y llanamente es lubricar, empezar a lubricar las articulaciones. ¿Viste? Cuando hacemos hombros hacia atrás, hombros hacia adelante, bueno, todas estas cuestiones lo que hacen es acumular el líquido sinovial en la articulación para que esté mucho más flexible, mucho más noble. Flexibilización activa de cada tipo de articulación. Comenzar por los grupos musculares más grandes siempre. ¿Por qué? Y tiene una explicación esto, porque genera mucho más cantidad de sangre. Entonces siempre necesitamos comenzar por con los grupos musculares más grandes, ¿sí? Que contengan mayor cantidad de volumen, ¿sí? Por ejemplo, cuádriceps, por ejemplo, toda la zona escapular, por ejemplo, toda la zona del tren inferior, por supuesto, ¿sí? La rotación de cadera, isquiocuádriceps, o sea, todos los grupos musculares que son como mucho más grandes y conllevan más volumen, y luego por los más pequeños, ¿sí? Entonces, la zona escapular, descenso escapular, ¿sí? Las escápulas van para abajo, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer para entrar en calor. Y entrar en calor como un todo, ¿sí? Bajo y subo, bueno, como lo vemos en las fotos, ¿sí? El cuello, siempre por abajo, voy de un lado hacia el otro, nunca hacia atrás. ¿Por qué? Porque estoy presionando a cervicales, entonces nunca hacia atrás. Si voy hacia atrás, en algunas disciplinas se utiliza, por ejemplo en el baile del árabe, se utiliza toda la rotación del cuello, toda la rotación de la cabeza para un lado, para el otro, pero ya son diferentes técnicas y van de menor a mayor en el proceso, ¿no? Pero bueno, esto es solamente por abajo, nada más. Para también tener en cuenta que por ahí no todas las personas pueden hacerlo o todas las personas están con una cervical sana, ¿no? Entonces vamos a prevenir, siempre la prevención ante todo,
Siempre, siempre la prevención ante todo. Y acá tenemos en la segunda figura el muñequito de verde y azul, ¿sí? Que hace una flexión hacia abajo, me quedo, mantengo, tomo aire, exhalo, tomo aire por nariz, exhalo por boca, recordá. Extensión hacia arriba, flexión lateral izquierda, rotación. Ves que hay muchos tipos de rotación más que, bueno, y flexión, ¿no? Pero muchos tipos de rotación. Y en la figura número 3, que la tenemos en la parte derecha ahí ves el descenso de la zona escapular, las escápulas van hacia abajo, se abre pecho, las muñecas y rotación de cadera externa y rotación de cadera interna. Es muy importante que hagas esto durante los primeros 10 o 15 minutos, quizás 20 minutos de la clase. Recordad que una clase dura 1 hora y media, ¿sí? Para ser más exactos, para hacerla completa, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, sería fantástico que vos tengas en consideración que 1 hora y media puedes hacer tu clase de stretching. Algunos de los ejercicios que te quiero mostrar, algunos de los ejercicios que pueden ser estos. Y acá estamos con una persona de mucha flexibilidad, obviamente, ¿no? Porque vas a decir, por ahí, esos ejercicios a mí no me salen, o esos ejercicios yo no puedo, pero tiene que ver, vayamos al principio, a la introducción, tiene que ver con la morfología de la gente, tiene que ver con el estado en que esté esa flexibilidad, tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen al caso. Entonces, tenemos que tener en cuenta, primeramente, porque siempre el ejercicio se adapta al individuo. Nunca el ejercicio sí el individuo se va a adaptar al ejercicio. Siempre el ejercicio se adapta al individuo. Eso como técnica y como base de entrenamiento, de cualquier tipo de entrenamiento. Pero bueno, estos son algunos de los ejercicios que empezamos como a flexibilizar un poco, ¿sí? Teníamos la entrada en calor, es todo aumentar frecuencia cardíaca. ¿Cómo aumento frecuencia cardíaca? No la voy a aumentar con saltos, ¿sí? En esta clase de stretching. En esta clase de stretching, si nos vamos a las figuras anteriores, es todo movilidad articular, ¿sí? Es ir al piso, volver, rotaciones, es muy importante que lo tengan en cuenta. Y después ya, metiéndonos ya en la parte principal, tenemos estos ejercicios que, como verán, conllevan los grupos musculares más grandes, ¿sí? Los grupos musculares más grandes. Como verán, acá tenemos en la figura 25, la figura número 25, tenemos una torsión de tronco con un estiramiento de glúteo, con una intervención de la cadera, ¿sí? Rotación de la cadera, ahí la cadera también está rotando. Después, en la figura 23, tenemos un estiramiento, una elongación de los músculos posteriores de la pierna, que son isquiotibiales, y también hace una tracción para sí misma la persona que lo está ejecutando, y lo que va a elongar son los gemelos. Entonces, es muy importante. También en la otra pierna, si nos detenemos nuevamente en la figura 23, vamos a divisar que hay un estiramiento también del aductor, ¿sí? Del aductor de su pierna izquierda, ¿sí? También podemos divisarlo ahí. Y en la figura 24, bueno, ya está con las dos piernas extendidas, con todos los músculos posteriores extendidos, y está elongando ambos. Figura 21, podemos ver claramente que está haciendo, esto se puede ir más atrás inclusive, ¿sí? Si tiene más flexibilidad la persona, pueden tocar con las palmas de las manos en el piso. Está estirando toda la zona anterior, toda la parte anterior del cuerpo. Recordad que el cuerpo humano se estudia parte anterior, parte posterior. Así que es muy importante eso. Está estirando cuádriceps, abdomen y parte de pecho. Obviamente acá lleva la cabeza hacia atrás, que no es recomendable en algunas personas con algunas patologías. En la figura número 20 es muy común ver este tipo de ejercicios, que la zona baja se relaja ahí totalmente. Y acá, bueno, la figura 22 es un poco más jugado, un poco más difícil para las personas que por ahí tienen algún tipo de hipertensión arterial, para las personas que tienen laberinto, que se marean. También hay que ver la patología, ¿no? Siempre hay que ver la patología.
voy con la cabeza hacia abajo y estiro ahí un poquito cervicales también. O sea, ahí va a estirar cervicales hasta el sacro. O sea, toda la columna vertebral va a estirar. Y en la figura número 19, ¿sí? Lo que más va a elongar acá es el cuádriceps, por supuesto. ¿Sí? Lo que más va a elongar es el cuádriceps. Y en la figura 26 está súper arrodillada nada más. Pero bueno, la idea es que partas de la figura número 26 y empieces a hacer todas estas elongaciones. Acá tenemos algunas variaciones, algunas variantes con sus nombres. Como verás, bueno, es perfecta la técnica de esta chica, pero bueno, la idea es que puedas llevar a cabo cada una de estos movimientos en progresión, siempre tratando de que sean en progresión, siempre de los músculos más grandes a los músculos más pequeños. Estas son algunas de las variaciones. Acá también, bueno, estos son un poco más difíciles. Tenemos en este curso algo que se llama principiante, intermedio y avanzado. En esta ocasión sería como un avanzado, ¿sí? Por ejemplo. Ya cuando vimos las otras figuras, era el principiante. Por ahí, acá estamos en principiante, ¿sí? Con una base técnica X, como le pueda llegar a salir. Y después ya nos vamos a un intermedio, a un avanzado. Esto sería como un principiante intermedio, podemos llegar a ser, ¿sí? Acá en la figura 1, 2 y 3 está elongando el cuádriceps y el psoas ilíaco, que es el flexor del muslo, que es largo, que es grande el psoas, que generalmente no lo elongamos. Acá en la figura 4 también. La figura número 5, la figura número 6, todo de cuádriceps y psoas ilíaco. Que bueno, por eso partimos, ¿no? Por los grupos musculares más grandes. Y acá ya tenemos la técnica de yoga. Nos metemos ya en la que es metodología de aplicación, técnicas. Metodología de aplicación con elementos también, ¿no? Acá tenemos el rol, que podemos verlo, ¿sí? Acá tenemos un avanzado, porque esto es flexibilización de la columna, tranquilamente, flexibilización de la columna. Esto es en progresión, el 7, 8 y 9 es en progresión, va en progresión hasta que termina llegando al piso y vuelve hacia atrás. Esto también lo podemos usar como entrada en calor. En el 12 podemos ver que elongamos también toda la parte abdominal, ¿sí? La zona abdominal, por ahí hay personas que van un poquito más arriba y pueden llegar a elongar un poco más. Pero recordad que siempre que elongamos agonistas, ¿sí? Los músculos agonistas, se contraen los antagonistas. Entonces, si yo tengo una lesión en la zona lumbar, yo no voy a hacer la figura número 12 porque le voy a implicar cierta carga, ¿sí? Entonces, voy a tener en cuenta primero la patología para luego ver si se lo puedo aplicar a los ejercicios a la persona, a las personas. Entonces, este está muy bueno, el de la figura número 12, pero en realidad lo que tengo que tener en cuenta es si en la zona lumbar no tiene ningún tipo de patología. Si tiene hernia de disco en L5, L6, que son las vértebras bajas, y es muy probable que esa persona sienta algún dolor y sea hasta perjudicial que yo le haga hacer ese ejercicio. Entonces, primero a tener en cuenta cuál es el ejercicio, pero primero, antes del ejercicio, por supuesto, la patología de la persona. Después podemos hacer flexibilidad asistida por ejemplo, la pared, ¿sí? Una estática asistida por la pared. Puede ser por una persona, bueno, ahora con el COVID y todo eso, obviamente no se puede asistir, pero sí nos podemos asistir, como vemos en la figura 1, 2, 3 y 4, nos podemos asistir con la pared, ahí estamos elongando todos los músculos posteriores, y los aductores también, los aductores, ahí me estoy ayudando con la pared, con una superficie plana. Entonces,
tenemos pared, podemos poner a los alumnos en la pared y que la fuerza de gravedad me ayude, ¿sí?, a elongar todos los músculos. Por supuesto, en la figura número 12, esto es una torsión de cadera hacia un lado. Después tenemos, bueno, en la figura número 13 central, rodillas al pecho, esto es muy, muy utilizado. Después volvemos a tener la pared en la 7 y en la 8. Y en la 9 y la 10 es para elongar toda la parte de abductores. Recordad que son aductores y abductores, de abre, de abducir, de abrir, ¿sí? Aduce, cierra, abduce, abre. Una pierna cruza por encima de la otra, llevo rodilla al pecho y estiro toda la parte de glúteos y también de abductores. Es muy, muy importante que también sepas dónde está ubicado cada músculo, cuáles son las inserciones, etcétera, etcétera, porque para este tipo de cursos y clases, por ahí está bueno que vengas con algún tipo de conocimiento, y si no, aquí mismo te vamos diciendo cuáles son los músculos que elongamos. El ejercicio debe ser progresivo, por supuesto, como todo entrenamiento y como todo ejercicio. El ejercicio debe ser progresivo cuidando cada detalle. La alineación debe ser perfecta, pero perfecta de verdad, para lograr el objetivo deseado. Cada participante debe estar contenido y también debe ser observado por el profesor o instructor a cargo. Siempre es mayor, de mayor a menor, siempre de mayor a menor, ¿sí? Siempre tener en cuenta ese, observado, a ver la ejecución del ejercicio, si es correcto, si no es correcto, cómo lo puedo ayudar a esa persona para que se dé cuenta, porque a veces tenemos personas que vienen a entrenar y no se dan cuenta de la ejecución del ejercicio y lo hacen mal, y repiten y hacen mal. Entonces, a veces tenés que decir, no, esta pierna va para acá. Se lo muestro, no lo entiende, se lo muestro otra vez, no lo entiende. Entonces, explicárselo de alguna manera para que llegue el mensaje, ¿no? Emisor-receptor, para que llegue el mensaje al receptor y que lo pueda tomar lo mejor posible, por supuesto, y que pueda ejecutar bien el ejercicio. Eso se trata, ¿no? De la ejecución espectacular del ejercicio. Entonces debe ser siempre, siempre progresivo. Ahora vamos a ver el tema de la metodología. La metodología, bueno, la importancia de la respiración. Es muy importante que los ejercicios deben coordinarse con el ritmo respiratorio. Se realiza una inspiración diafragmática profunda y ahora vamos a ver cómo incide el diafragma en esto. ¿Qué es el diafragma? Es un fuelle, es como un fuelle que se infla. Estamos los pulmones y después abajo, diafragma. ¿Viste cuando tenemos hipo? Bueno, es porque el diafragma golpea los pulmones. Por eso es el acto reflejo del hipo. Entonces tenemos que ver cómo es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es expande costillas, llevo el aire hacia el abdomen. No es el aire que respiro acá de pecho, sino que es el abdomen. O sea, es muy importante que sepas diferenciar. Primero, vamos a hacer un ejercicio. Inspira, me lleno de aire. ¿Qué hago? Automáticamente subo hombros. Es automático. Le decís a alguien, respira, a ver, toma aire, hace esto, ¿sí? Bueno, la respiración diafragmática tiene que ver con llevar el aire. ¿Viste la respiración de los cantantes cuando dice, lleva el aire a la panza? Lleva el aire a la panza. Y separo costillas. O sea, lo que hace es hacerse un fuelle, hacer esto, y separar las costillas. Bueno, esa es la respiración diafragmática que vamos a utilizar aquí en la clase de stretching, en la masterclass, en el curso de stretching. Es muy importante que tengas este tipo de metodología, la importancia de la respiración diafragmática, que no es de pecho, sino que es diafragmática.